últimamente estamos conversando acerca del conflicto que se ha venido dando en el tema de Israel, y lo voy a plantear de esta forma: un conflicto viejo con un nuevo Medio Oriente. Un nuevo Medio Oriente reconfigurado, no solo porque las grandes potencias han reconfigurado sus intereses en la región, como decía un embajador aquí en Guatemala alguna vez, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Eso es justamente lo que pasa en esta región, pero se empieza a reconfigurar por lo que hablábamos terminando el segmento anterior. Ya no es Israel con problemas con Siria, Líbano, Jordania o Egipto. Ya es Israel con problemas con movimientos que están adentro. Es cuando surge la OLP como producto de la guerra de los 6 días y surge justamente el término palestino. Hasta en ese momento empieza a denominarse a la población que vive en ese territorio como palestinos realmente. Una generación completa que nació entre el 48 y el 67 que ya se identifica como palestino, ya no como árabes o beduinos u otras grupos que habían vivido en el sector. Eso transforma completamente ese conflicto en el sector. O sea, ¿cómo vemos ese esquema y especialmente la dinámica que viene de ahí para acá? Porque empezamos con la OLP, eso se transforma en el Fatah y terminamos con lo que hoy es Hamas, pero hablemos un poco de esa dinámica y lo que se ha transformado en esos últimos 40 años. Bueno, lo que pasa es que también de alguna manera se ganan precisamente lo que normalmente digamos, es un Estado, ¿verdad? Pero si no tiene territorio, pero sí tiene pueblo, pero no tiene autoridad, pero entonces también surge ahora que sí tiene autoridad, tiene pueblo, pero no tiene un territorio, de alguna otra manera el reconocimiento internacional también iba a marcar una asunto también importante. Entonces era muy importante los líderes, Yasser Arafat era uno de ellos, precisamente remarcar y posicionar a un pueblo que de alguna otra manera iba a generar lo que precisamente había logrado en un momento. Y es una dinámica diferente, porque cuando estábamos hablando de los países vecinos, de los estados vecinos, lo que querían era invadir Israel y tomar por completo Israel. Ahora surge la OLP reclamando un territorio palestino, cosa que había sido designado en la resolución del 48, del 47 con relación al Estado árabe, a un Estado judío. Ahora la OLP lo que reclama es un territorio palestino, un territorio que puedan denominar un Estado palestino. De ahí surge ya la OLP. La OLP viene y le da un sentido de unidad a los pobladores de la región, como bien dijiste, y un sentido de unidad que no existía en el 48. Entonces nuevamente eso permite, digamos, algo que ya tenía muy claramente después de la división que vino, y algo que tenía, si vemos los movimientos pro Israel o pro creación del Estado de Israel previo al 48, vemos un brazo político, vemos una presencia de grupos políticos en las principales capitales de Europa y particularmente en Estados Unidos. Se forma IPAC a principios de los años 20 en Estados Unidos, que es uno de los lobbies más fuertes que hay en aquel país. Ahora surge la OLP a finales de los 60, pero también surge, lo primero que tienen que, como todo grupo, es encontrar apoyo popular. Pero también surgen como un grupo terrorista. Un grupo terrorista que empieza a llevar a cabo acciones para tratar de demostrar la lucha frente a quienes consideran son los invasores del territorio que ellos previamente del pueblo palestino. Hacen lo de Múnich en las Olimpiadas. Y entonces, pero funcionan como muchos de estos grupos, o sea, es una pequeña red donde hay ciertos líderes que coordinan las acciones de otros grupos. Pero entonces, previo a la OLP ya existían varias de estas facciones. Lo que pasa es que se van aglutinando en esta amplia red y así es como se van desarrollando estos grupos. Lo mismo pasa previo a la creación del Estado de Israel con otros grupos de esta naturaleza. Lo mismo pasó en Guatemala cuando todas las facciones guerrilleras se unen a la URN. Y entonces así se va formando esto y entonces sí, pero todavía, entonces vemos que se están empezando a abrir ya dos facciones. Esa guerra no convencional, estamos ya pasando a otro tipo de generación de guerra, ese tipo de guerra de guerrillas interna, urbana, pero que también los israelíes la conocen, pero todavía vemos algunos los problemas, vemos después la última guerra, la guerra de Yom Kippur y cómo termina eso, después es la cuarta gran guerra que había mencionado Philip, y entonces pero empezamos a ver cómo ya ciertos países vienen y negocian y dicen, bueno, ya no nos vamos a meter directamente con Israel, pero podemos apoyar a estos pequeños grupos, ¿no? Entonces es otro tipo de apoyo y eso, quiera que no, sienta el contexto que después la OLP ya encuentra, cuando empieza a encontrar una voz principalmente política, entonces ya tiene otro tipo de reclamo, ya tiene una conexión internacional y entonces empiezan a manejar las cosas de una forma diferente y es cuando surge Fatah como ya un partido político
que saltándome mucho ya tiene hoy en día, mantiene posturas bastante más flexibles, tiene el reconocimiento de lo que es internacionalmente la Autoridad Nacional Palestina. Como no es un grupo terrorista, ya es el grupo que se reconocen dentro de los acuerdos de Oslo de 1993 como el legítimo grupo que debe negociar la creación de un Estado de Palestina con Israel. Que cuando la OLP está en ese punto y empieza a moderarse, surgen los grupos al extremo, nuevamente dicen no estamos de acuerdo con esa postura de la OLP, que a través de su brazo político Fatah quiere negociar y quiere empezar a generar ya la institucionalidad de un Estado palestino, y entonces ellos surgen diciendo, seguimos creyendo en que hay que echar a los judíos al mar, destruir Israel y no reconocemos su derecho de existir, que esa es la plataforma básica que entonces toma Hamás a partir de ese momento. Y en ese contexto también, para agregar, vemos, Roberto lo mencionaba, desde el 79 Irán se empieza a convertir en el referente del islamismo radical y financista, obviamente apoya originalmente a Hamás. Irán también es el responsable de establecer el grupo Hezbollah, que no opera en la zona de lo que se reclama como Palestina, sino en el norte de Israel, en el sur del Líbano. E Irán empieza a desarrollar toda una red que es quien le provee armas a Hamás, le provee financiamiento y armas a Hezbollah, y se convierte un poco en el antagonista de los judíos en la zona. Vemos que conforme el poder de Irán se va desarrollando, incluso conforme empiezan los experimentos para que Irán vaya desarrollando su propia capacidad nuclear, Irán se convierte en la potencia antagonista que balancea el poder de Israel. Y ese es un poco el trasfondo que hay ahorita en el conflicto inmediato que acabamos de tener. Irak no se metía en ese lío, se tenía sus propios líos. A principios de los 80, Irak, la construcción de un reactor nuclear, y nuevamente bajo la concepción, que no es algo de Estados Unidos, sino que es Israel, de la guerra, un ataque preventivo, destruye automáticamente esta posibilidad de Irak. Pero sí, nuevamente, otra cosa muy importante a tomar en cuenta del contexto, Hezbollah también es algo que unifica, los iraníes hábilmente identifican esto en un país, Líbano, de árabes cristianos, cópticos, y donde vienen y les dan nuevamente otro sentido, y ellos son un grupo que están surgiendo frente a la intervención política de Siria en el Líbano. No todos los países árabes alrededor. Exactamente. Y países que tienen conflictos entre sí. Y hablando sobre esto, también estamos viendo en los años 80 la cruenta y la cruel guerra entre Irán e Irak, donde vemos también una participación de Estados Unidos de doble cara, apoyando a uno y al otro. Sí, los sunnis y todo ese entonces, tal vez para aterrizar un poco las ideas, el contexto es, tenemos a un Israel enfrentándose a organizaciones no estatales, Hamás en la franja de Gaza, Hezbollah en el norte, tenemos a un Irán que apoya financiera y militarmente a estos grupos, pero también diría yo que desde el 2008 tenemos un Estados Unidos que adopta un papel más reacio de seguir siendo el gendarme de la región, se preocupa más por perseguir a Al Qaeda en Pakistán, por salirse de Irak, por continuar la guerra en Afganistán, y eso le deja a Israel la sensación de que está solo en un mar de enemigos con un Irán en proceso de desarrollar un arma nuclear. En medio de eso, a principios del 2010 se da la primavera árabe, que ahí es donde, desde mi forma de ver las cosas, al caer Mubarak en Egipto, se rompe o cae un referente de estabilidad en la región, porque ahora los grupos o el grupo que está atrás de ese movimiento y que empieza a tomar el poder en muchos de los países árabes va a ser la Hermandad Musulmana. Que la Hermandad Musulmana también ya toma posturas más radicales e incluso también es más antagónico a la existencia del Estado de Israel, y la Hermandad Musulmana también colabora directamente con Hamás. Entonces, en este contexto, Israel está en una situación en la que percibe una amenaza latente, no solo de Hamás, no solo de Hezbollah, sino también una amenaza de que si Irán eventualmente llega a desarrollar capacidad nuclear, ya su supervivencia como Estado autónomo queda en entredicho. Entonces, por eso, ahorita, a principios o a finales de octubre, cuando Hamás empieza a disparar cohetes de largo alcance, los Fajr 5, que está demostrado que fueron provistos por Irán, eso se miraba como una antesala, como una amenaza directa a la supervivencia de Israel, porque antes las acciones de Hamás terminaban siendo operaciones terroristas muy quirúrgicas, una bomba en una ciudad, algún enfrentamiento en las zonas en conflicto. Por primera vez
jamás desarrolla la capacidad para atacar las principales ciudades de Israel. Y eso obliga a los israelíes a responder militarmente, y ahí es donde surge precisamente el conflicto del cual estamos saliendo. Yo estaría en desacuerdo solo con una cosa. Desde principios, más o menos del 2003-2004, Mubarak, la figura de Mubarak se desploma en lo que había sido un gestor que también intervenía en el conflicto, y realmente es el ejército egipcio el que está detrás de esto. Y hay un divorcio, hay una crisis terrible internamente en Egipto, precisamente por el divorcio entre el gobierno de Mubarak y la gente. Pero el tema de la hermandad musulmana tenemos que tratarlo también en su justo contexto. Es un grupo que también surgió como un movimiento de una forma fundamentalista, pero que eventualmente también se moderó y era lo más aceptable entre todos los grupos que tenían esa visión, lo más aceptable en toda la región. Y paradójicamente estos grupos extremistas, en su momento el Irgun y la gente de Haganá que llegó a gobernar Israel, desde el extremo israelí sionista, eran los que más valor moral tienen para negociar y ceder ante las otras facciones, porque cuando lo cede un moderado, los extremistas les caen encima. Cuando lo cede un extremista, ¿quién le va a decir que no? Porque es el más extremista que había. Y en ese contexto estamos hablando. Tengo que ir al último corte, pero luego vamos a cerrar un poco con este tema y las conclusiones, hacia dónde vamos realmente y cuál es la posición de Guatemala en este contexto político internacional que decía Roberto con respecto al conflicto en Israel y en Gaza. Vamos al corte, estamos acá en Este Oeste. Hablamos en...